La Iglesia Pentecostal en Bolivia, Misión Iglesia del Señor, presenta su programa, La Voz de Sion. En este espacio compartimos la palabra de Dios y nos conectamos con nuestra fe para inspirarnos y fortalecernos en nuestro caminar espiritual. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Que esta promesa nos recuerde que al confiar en Dios encontremos estabilidad, seguridad y paz en medio de la adversidad. Acompáñenos en este tiempo de reflexión y alabanza. Y permitamos que la voz de Sion resuene en nuestros corazones. Bienvenidos. Salmos 33, 12. Tenemos, amén o no amén. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Vamos a leer otra vez. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Amén. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te glorifico, Señor, en esta noche. Y te pido, Señor, que nos hables, que nos edifiques por intermedio de tu palabra. Que en este día, Señor, podamos salir de este lugar bendecidos, porque hemos venido, Señor, a hacer un culto especial por Bolivia, por nuestros gobernantes. Y queremos, Señor, pedir que tú puedas bendecir esta nación y sus 9 departamentos, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias y danos una palabra. Amén y amén. Tomen su asiento alabando al Señor, hermanos. El capítulo 33 nos habla desde el comienzo hasta el final el plan de Dios para las naciones. Dios tuvo un plan y el plan fue entregar a su Hijo por amor a todo el mundo, así que está inserto todas las naciones. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el capítulo 33 de los Salmos nos relata algo muy interesante. Aparecen 3 palabras claves que yo me quise anotar porque le di la lectura al Salmo 33 como 3 veces y pude notar 3 palabras claves. Primero, la palabra Jehová, que es el nombre de Dios en el hebreo antiguo y que se traduce como Señor. Segundo, la palabra nación aparece muchas veces en el capítulo 33 de Salmos. Para los efectos del estudio, nación es el sinónimo de país, de patria, conjunto de habitantes de un determinado territorio bajo un gobierno común, conciencia de ser entre distinto y separado de los demás países. Por ejemplo, hermanos, nosotros tenemos que pensar que culturalmente, yo sobre todo que vengo de otra nación, cuando hemos llegado aquí a Bolivia hemos visto que Bolivia es muy diferente culturalmente de todos los países vecinos incluso. ¿No ve? Aquí en Bolivia subsiste todo: quechuas, aymaras, guaraníes, yacarés, todas las tribus y pueblos y lenguas subsisten en un solo estado, hermanos. Y eso es diferente porque en países vecinos no ocurre de esa manera. Pero el aspecto cultural, la riqueza cultural, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay que sentirse bendecidos por Bolivia. ¿Cuántos se sienten bendecidos por Bolivia, hermanos? Aparte de eso, Dios ha bendecido esta tierra con toda clase de minerales y frutas y verduras. Nosotros nunca habíamos visto verduras tan grandes en Bolivia, las conocí. Después he visto que en Almolonga salen más grandes todavía. Amén. Pero Dios bendice la nación. Ahora, quiero que te vayas por favor al verso 6 del capítulo 33. La clave
donde se debe fundamentar una nación no es en ningún sistema político, sino una nación debe fundamentarse en la palabra de Dios. Cuando una nación se fundamenta en la palabra de Dios, comienzan a ocurrir cosas grandes en cualquier nación. ¿Cuántos dicen amén? El verso 6, mira lo que dice. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué nos está mostrando este versículo? Que a veces, hermanos, las leyes que se pueden dictar en los países son pensadas humanamente. Que a veces las leyes que se dictan o que se promulgan son pensadas humanamente para abastecer una necesidad. Pero por eso la Biblia dice, Jehová hace nulo los consejos de los pueblos. Y cuando está hablando de los pueblos, está hablando de todas las naciones. A Jehová no le interesan los decretos supremos ni las leyes que existan, porque hay una ley más grande y más importante que es la ley de Dios. Está por sobre todas las leyes. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Nosotros como hijos de Dios tenemos el deber de sujetarnos a las autoridades de la tierra y de orar por ellos, como dice la Biblia, pero cuando las autoridades de la tierra transgreden la palabra del Señor, ya no podemos obedecer nosotros, porque nosotros no somos ciudadanos de esta tierra, sino del cielo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Aquí no habemos ni chilenos, ni bolivianos, ni ecuatorianos, somos todos hijos de Dios. Y usted se ha registrado en el CEGIP del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos esperan irse con el Señor? Alabado sea el nombre de Jesús. Y la tercera palabra que aparece muy continuamente es bienaventurado. Bienaventurado es el receptor de una bendición. Estado y condición de suprema dicha, o sea, doblemente feliz significa bienaventurado. Tomando el versículo 12, 33:12, ¿qué dice? Bienaventurada. ¿Qué quiere decir eso? Doblemente feliz la nación cuyo Dios es Jehová. Hermanos, y hoy en día estamos viendo que Bolivia está en una crisis económica y en algunos conflictos políticos. ¿Qué nos demuestra esto? Esto nos demuestra que en esta nación se necesita la palabra de Dios. Eso nos está demostrando, porque cuando hay palabra de Dios en una nación, entonces la nación va adelante tomada de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Él dijo y fueron hechas las cosas, eso dice el verso 9. Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Y usted ha visto que en algunas naciones del mundo se están promulgando leyes como por ejemplo el matrimonio de homosexuales. Y se están promulgando leyes como el aborto, la eutanasia, el aborto asistido. Incluso estaba viendo las noticias que en Europa recién aprobaron una ley de autosuicidio. O sea, la gente puede elegir cuándo se quiere morir. Y es permitido por ley. Entonces la gente dice, yo quiero programar mi muerte para el 15 de agosto a las 6 de la tarde y programan su muerte, le inyectan unas cuantas cosas y se muere. Y eso es legal. Entonces, cuando tú vas viendo hacia dónde va avanzando el plan mundial, todo el plan mundial tiene un contexto, donde va avanzando, qué cosas están pensando las naciones. Todas las naciones están orientadas a ser estados laicos, separados de la religión. Eso es lo primero. Y después de separarse de la religión, de ser un estado laico, van a comenzar todas las naciones del mundo a seguir el patrón que ya viene desarrollándose en otras naciones, de ser naciones ateas. Eso es lo que está sucediendo ahorita en Europa, donde por ejemplo en los años 1500 ocurrió la reforma con Martín Lutero. Hoy día tenemos una Europa
ateo. La mayor parte de gente ha estudiado en las universidades y ahora se paran a decir Dios no existe, después de que ellos nos trajeron la evangelización. Es increíble. ¿Y por qué sucede esto? La Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y yo digo, wow, esta gente se prepara, van a la universidad, son catedráticos y llegan a decir que no hay Dios. Por eso la Biblia dice que Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Porque la ley de Dios es más grande que cualquier ley humana. Alabado sea el nombre de Jesús, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, los que aplican los principios de la palabra en sus naciones son prosperados. Porque tiene beneficio servir a Dios. Alguien dice, pastor, yo me convierto, vengo a la iglesia, es aburrido venir a la iglesia, pero ¿qué bendiciones me trae? ¿Cuántos creen que hay bendiciones de servir a Dios? Claro. Existen 4 bendiciones principales. Primero, la salvación de tu alma. Es un regalo de Dios. La Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. El segundo beneficio de servir a Dios es que tú estás cerca de Él, te estás acercando. Dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Hay un principio de bendición. Cuando te vienes a acercar a Dios, Él se acerca más a ti. ¿Cuántos dicen amén? Un hombre ateo una vez dijo, yo no creo en Dios, porque si Dios existiera, ¿por qué hay terremotos? ¿Por qué hay violadores? ¿Por qué hay gente mala? ¿Por qué la nación cada vez se va echando más a perder? Así dijo un hombre. Entonces el otro que estaba ahí le dijo, yo tampoco creo en los peluqueros. ¿Cómo que no crees en los peluqueros? No, porque si los peluqueros existieran, pues toda la gente andaría con el pelo corto. Y él dijo, no, los peluqueros sí existen. El problema es que la gente no viene a hacerse cortar. Y ese es el tema de Dios. Dios está ahí, está sentado en su trono, ha acercado su reino a la tierra. Jesús ya hizo la misión que tuvo que hacer, nos encomienda a nosotros ahora ir. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la gente? Volverse a Dios, acercaros a mí y yo me acercaré a vosotros, dice la palabra de Dios, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Jesús. ¿Cuántos han venido a acercarse a Dios en esta noche? ¡Qué maravilla! Cuando vienes a la casa de Dios es una gran bendición, porque te acercas a la presencia de Dios. Por eso dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, entrar por sus atrios con alabanza. ¿Por qué? Porque cuando entras por esas puertas, estás entrando a la presencia de Dios. Amén. Y no solo entrar, sino vivir en la presencia. El tercer beneficio de servir a Dios es que te recaen una serie de bendiciones cuando tú sirves a Dios. Primero, Dios nos da vida y salud. También Dios nos da todo lo que necesitamos. El apóstol Pablo le decía a Gallo, le dijo, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Fíjate que cuando Dios agarra a un ser humano, no solamente lo bendice en su alma, en su espíritu, porque algunos piensan y dicen, vengo a la iglesia a alimentar mi alma, pero ¿qué hay de mí? ¿Qué hay de mi estómago cuando salgo de la iglesia? ¿Voy a andar caminando pobre? ¿Voy a ser miserable? ¿Voy a estar toda la vida viviendo en miseria, en pobrezas, en ruinas? Absolutamente no, porque las bendiciones de servir a Dios son abundantes. Incluso hay un texto que dice, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y esa fue una profecía que Dios dio a la casa de Israel. Y Dios le dijo, aunque seas la más pequeña, llegarás a ser grande en las manos de Dios. Y quiero decirte lo mismo, hay veces hay gente que llega sin estudios, hay gente que llega económicamente fracasados, con problemas, con enfermedades, pero cuando va pasando el tiempo, vamos viendo cómo Dios va prosperando, cómo Dios les va bendiciendo, cómo Dios es fiel con los que le son fieles. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. ¿Cuántos quieren ser fiel a Dios? Y si tú eres fiel a Dios, ¿qué va a suceder contigo? Dios es fiel con los que le son fieles. Dile al que está a tu lado.
La fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios, hermano, es tremenda. Ahora, Dios dice, ¿quieres que te muestre la fidelidad de Dios en la Biblia? Vamos a Josué capítulo 1, rápido. Déjelo guardadito el Salmo 33 porque luego sigo. Yo le voy a mostrar que bíblicamente la fidelidad de Dios depende de nuestra obediencia. Tú desobedeces, te sales del plan de Dios. Hay gente que dice, pero si Dios es fiel siempre, aunque nosotros fallemos. Una cosa es misericordia, otra cosa es su gracia y otra cosa son sus bendiciones. Tienes que aprender a separar ideas. Josué capítulo 1, versículo 1. Aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Qué les estaba dando Dios? Una tierra que ellos estaban esperando hace mucho tiempo. ¿Cuántos dicen amén? 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano y el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nada te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría. 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y aquí está la clave. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas, ¿qué dice ahí? Para que seas prosperado en algunas cosas, en todas las cosas que emprendas. Ahora usted dice, pastor, ¿qué necesita Bolivia para prosperar? Comprar dólares del Banco de Hong Kong, comprar acciones en la bolsa china, dicen. Y los economistas hablan un montón de cosas. El otro día estuve en una reunión con unos empresarios y me preguntaron y me dijeron, según tu punto de vista, ¿qué necesita la nación? La nación necesita a Dios. La nación necesita la palabra. Porque cuando la palabra corre, cuando la palabra llega, entonces la obedeces, la pones por obra. Y Dios dice que si tú pones por obra su palabra, Él te va a prosperar en todo lo que tú emprendas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces la gente anda por ahí desesperada. Uy, que el dólar 16, a 15, a 14, a 13. ¿A ver? ¿Y cuál es el secreto? El secreto es confiar en Dios y obedecer. Tú le obedeces a Dios y vas a ser bendecido en todas las áreas. Es una bendición servir a Dios. ¿Cuántos consideran que es una bendición servir a Dios? Porque algunos lo ven como una carga y dicen, uy, me convierto de cristiano. Mira, yo me anoté algunas cosas aquí. ¿Sabes lo que la gente piensa? Dice, me convierto cristiano, me van a prohibir todo. Me van a decir que ya no tengo que tomar, ya no tengo que fumar, ya no tengo que bailar. Pucha, aburridos deben ser los cristianos. ¿Ve? Porque ya no tienes libertad. Eso dicen ellos. Me van a quitar mi libertad, dicen ellos. Lo que la gente no se da cuenta es que estando en el mundo están presos de la deuda, presos del alcohol, presos de las fiestas, presos de la mentira, presos de la fornicación, presos del adulterio, presos de la pornografía. Y que cuando tú conoces a Cristo, realmente en Cristo hay libertad. Porque la vida que hacías antes, que algunos dicen, pastor, no sé qué me pasa, pero no puedo dejar de adulterar. Pastor, no sé qué me pasa, pero no puedo dejar de ver pornografía, estoy adicto a eso. La vida que practicabas antes, solo Cristo te puede libertar. Porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, cuando llegas al conocimiento de la verdad, no es que te prohibamos cosas, ahí realmente eres libre. Por eso el apóstol Pablo decía, todo me es lícito,
pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Amén. Una vez me preguntó un testigo de Jehová, me dijo, ¿ustedes, los cristianos, pueden fumar? Claro, de poder se puede, le dije. Pero no debemos, le dije. ¿Y ustedes pueden tomar? Pues de poder podemos, le dije. Todo se puede hacer. Por eso Pablo decía, todo me es lícito, o sea, todo podría hacerlo, pero no todo me conviene. No todo me edifica. No todo está sumándome para la vida eterna. Hay cosas que me hacen retroceder en vez de hacerme avanzar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no es que en la iglesia te prohibamos cosas, porque la gente esa visión tiene. Dice, uy, me entrego a Cristo, me van a prohibir esto es exagerado, son los cristianos, todo prohíben, todo es del diablo para ellos. Pero no se trata de eso, se trata de empezar a vivir una vida en libertad en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dale palmas al que vive para siempre. El salmista David enseña en el versículo 6 del Salmo 33 que la palabra de Dios tiene un agente transformador, sustentador. Por eso quiero que vayas de nuevo al Salmo 33, 9, 33, 6. Por la palabra fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Está aludiendo que la palabra de Dios tiene un poder transformador de ciudades, de pueblos, de naciones. Hermanos, la palabra de Dios es tremenda. Sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Habían ateos en el siglo pasado que dijeron, vamos a hacer desaparecer la Biblia. Uno de ellos era, se lee Voltaire, pero se pronuncia Voltaire, su apellido. Un filósofo. Y él dijo, voy a luchar toda mi vida por destruir la Biblia. Toda su vida luchó por quemar Biblias. Hacía hogueras y quemaba grandes cantidades de Biblia, porque él decía, la Biblia le hace un daño a la humanidad. Sí decía. La Biblia es el peor de los desastres. Y sabe, toda su vida luchó este ateo para destruir la Biblia, y cuando él murió, la Sociedad Bíblica de Alemania se compró la casa de Voltaire. Y ahora en la casa de ese filósofo ateo, todos los días se producen más de 10.000 Biblias. ¿Qué le parece? ¿Cuánta gente ha querido hacer desaparecer la Biblia? Nerón César. La historia es tremenda, hermano. A lo largo de la historia del mundo, toda la gente ha tenido problemas con la Biblia, porque la Biblia te confronta, es una espada de dos filos. Y han querido hacerla desaparecer. Ahora, en el tema intelectual, hermanos, yo a veces veo que en las redes sociales todo el mundo opina de todo. Algunos no han estudiado ni una materia en un seminario, pero se lo dan de maestros. ¿En serio? Y ahí están enseñando y dicen, no, que la Biblia así y acá y allá. Y tú no sabes si esa gente tiene cobertura, tiene respaldo, si esa gente son de Dios o no son de Dios. Pero ahí están, exhibiendo, mostrando, incluso atacando iglesias de sana doctrina, hermanos. Entonces, yo considero que la palabra del Señor no es para pelear. La palabra del Señor, ¿sabes para qué es? Es cortante, para cortar el pecado. Y el deber de nosotros no es traer y pelearnos con todas las iglesias que podamos. El deber de nosotros es ir a buscar las almas que se pierden y ganar almas para Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, la palabra de Dios es un agente transformador. Tenemos algunos problemas allá en el audiovisual, pero yo había preparado un video. No lo vamos a poder poner, de una nación que fue transformada por la palabra de Dios. En realidad hay muchas naciones, pero una de las que más me impactó fue una ciudad, un pueblo pequeñito que se llama Almolonga en Guatemala. Era el pueblo más borracho de todo Guatemala. Todo el mundo tomaba. Era donde había más delincuencia en todo Guatemala. ¿Están escuchando? Era donde existían las mayores pandillas de Guatemala.
Y allí se convirtieron algunos cristianos y las iglesias eran muy pequeñitas, pero a un joven se le ocurrió la idea y dijo, ¿por qué no juntamos a las iglesias de este pueblito y empezamos a orar para que Dios cambie este pueblo? Y empezaron a orar, dice que fue una siembra de casi 3 años orando y evangelizando las plazas, orando y evangelizando. Y llegó un momento, hermanos, que se empezaron a convertir toda la gente. Desde el alcalde, desde la gente que trabajaba en los lugares de gobierno, desde la gente que tenía tiendas, ventas, todos, hasta los agricultores, todos se convirtieron a Jesús, la gran mayoría. ¿Y sabe lo que sucedió? Que la palabra de Dios transformó realmente ese pueblo, porque ya no habían suicidios, ya no habían delincuencia, tanto así que los policías se quedaron sin trabajo en ese pueblo. Solo hacían pega de administrativos, así que estaban gorditos, como yo. ¿A ver? Ya no salían a correr detrás de los ladrones, de los rateros, porque no habían. Entonces, como producto de esto, Dios empezó a bendecir y a prosperar las tierras de la gente de Almolonga. Tanto así que actualmente tienen récord mundiales de los tamaños de frutas y verduras que salen ahí. Han ido geólogos de Estados Unidos a ver y dicen, ¿qué siempre tiene la tierra de aquí? Porque, hermanos, yo creo que en el ayuno una vez les mostré, hermanos, zapallos en carretillas lo tienen que llevar. En carretas. Paltas del tamaño de una carretilla. Así. En serio, y la gente mira y dice, tan grande, ¿cómo puede haber fruta tan grande? ¡Ay, pues! Y con la misma semilla pequeñita, claro, con la misma. El tema es que cuando Dios pone su mano sobre una nación, el tema es que cuando la nación se vuelca a Jehová, entonces la bendición de Dios viene sobre un pueblo, viene sobre una nación y empezamos a ser bendecidos por la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dale palmas de alabanza al que vive y reina para siempre. Por eso la palabra de Dios tiene ese poder de transformar. Amén. Donde llega la palabra de Dios, transforma, hermanos. Ahora, no sé si usted ha visto, pero muchas iglesias cristianas, nosotros, la obra Misión Iglesia del Señor, tenemos 6 ministerios carcelarios. Y yo me crié yendo a predicar a las cárceles, ahí en medio de asesinos, de violadores. Mi pastor me decía, hay que ir a predicar el domingo. Yo me iba ya el domingo a predicar a la cárcel antes del culto de la noche. Y hermanos, ahí vimos asesinos, delincuentes entregarse a Jesús y muchos de ellos son restaurados saliendo de ahí. Lo que ni siquiera puede hacer el Ministerio de Justicia, lo que ni siquiera puede hacer una ONG, un psicólogo, lo hace Dios. Porque Dios tiene el poder de cambiar al más vil pecador. Dios tiene el poder de transformar la vida más pecaminosa. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, cuando la palabra de Dios afecta, es tremendo. Ocurren cambios en una nación. Quiero que vayas a Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos 1, 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Alguien me preguntó, pastor, ¿cuál es el plan de Dios para las naciones? Ahí lo está mostrando. El plan de Dios para las naciones es el evangelismo y las misiones mundiales. Ese es el plan de Dios. Jesús viene cumpliendo la gran comisión del Padre también, porque Él dijo, nos da la comisión también a nosotros, vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere será bautizado, mas el que no creyere será condenado. Y nos dice, vayan por el mundo. O sea, este evangelio que tenemos nosotros no es para guardarlo en el bolsillo. ¿Estás escuchando? Porque algunos a veces hasta con vergüenza se vienen a la casa del Señor. Están sacando la Biblia de su casa, ahícito se lo están metiendo y vienen bien escondidos aquí. Parece que fueran cristianos del NN, del servicio secreto cristiano.
¿Quién eres tú? Soy cristiano del servicio secreto, de la CIA. La CIA cristiana. Pero hermanos, este mensaje que nosotros tenemos tiene que afectar afuera. Esa es la idea de Jesús, es el plan para las naciones. Porque cuando esta palabra llega a una nación, esa nación nunca más será igual. Cuando esta palabra llega a una ciudad, a un pueblo, donde a lo mejor habían conflictos, donde habían problemas. Tuve la oportunidad de conocer a un pastor que estaba evangelizando una provincia. Y él me contó que en esa provincia años atrás se peleaban porque era límite entre quechuas y aymaras. Entonces dice que era enfrentamiento ahí, siempre. Pero dijo, hermano, cuando nosotros plantamos una iglesia ahí, Dios me dio la gracia de aprender aymara y quechua y empecé a unir a la gente. Porque cuando la palabra de Dios llega, se acaba la confrontación, se acaban las cosas de la carne y entonces Dios empieza a hacer su obra. Dios empieza a establecer su reino, que su reino es mayor al reino de la tierra. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso, la afectación de la iglesia debe ser: me seréis testigos en Jerusalén, luego en Samaria, luego en Judea y luego hasta lo último de la tierra. El plan de Dios a las naciones. Amén. Primera de Timoteo 2:2. Vamos a leer desde el 2:1. Exhorto ante todo, desde el 1, a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Por los reyes y por todos los que están en eminencia. Entonces, quiero que entiendas esto, porque la gente dice: ay, pastor, yo soy socialista. Entonces, si hay un gobierno de derecha, yo no voy a orar por ellos. Más bien los voy a maldecir para que se salgan rápido. La Biblia nos está diciendo: haces rogativas, sea quien sea que esté ahí adelante. Porque cuando nosotros clamamos a Dios y ponemos a Dios a la gente que está en eminencia, mira lo que sucede. Ahora vamos al 2:2. Dice: por todos los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Por qué entonces tiene que ser nuestra oración en favor de cualquier gobernante que esté al mando? ¿Por qué? Para que el pueblo de Dios pueda vivir quieta y reposadamente. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? En toda piedad y en toda honestidad. 3, porque esto es bueno y es agradable delante de nuestro Dios y Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Cuál es el deseo de la iglesia? Presentar a Jesús. La iglesia no tiene banderas ni colores políticos, hermano. Ya digan amén por lo menos. Algunos me quedan mirando raro. ¿Por qué? Es importante decir, las iglesias evangélicas deben ser apolíticas. No practicamos ni derecha, ni izquierda, ni centro, ni adentro, ni sacarías, ni entrarías, nada. Ni a favor de ningún partido. Las iglesias evangélicas, lo único que tenemos que hacer frente a la política actual es lo que dice la Biblia: afectar con nuestra oración una nación. ¿Cuántos dicen amén? Y establecer un rol de reino, de establecer el reino de Dios. Porque más que involucrarme en un partido político, me gustaría que todos esos políticos conozcan a Jesús. Más que banderizarme con un color, sea rojo, azul, verde, amarillo, cualquiera, lo importante es que la gente entienda que hay un solo mediador, que hay un solo Dios que gobierna los cielos y Él establecerá su reino pronto en esta tierra y reinará por 1000 años. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, lo importante es predicar a Jesús. La iglesia no tiene un mensaje político. Por eso, de repente, cuando entran las elecciones, a mi pastor era bien conocido porque él es editor de periódicos en Chile. Se venían los políticos a buscarle a mi pastor. Decía: pastor, yo sé que a usted lo sigue la gente, ayúdeme a dar un comentario sobre la política actual. Así le decían.
y nosotros a cambio le vamos a ayudar cuando usted necesite un paquetito de refrescos y si necesita por ahí alguna cosita para la iglesia, nos pide nomás, pastor. Entonces, sutilmente a veces el enemigo trata de mezclar estas cosas. Nosotros no podemos estar envueltos en nada que se trate de política, porque el pueblo de Dios tiene un mensaje diferente, tiene un mensaje de reino, no de política. La política es para aquí abajo, el mensaje que nosotros tenemos es para arriba. Establecer un reino grande, poderoso, donde hay un solo gobernante, que no es ni de izquierda ni de derecha, es el único y poderoso, se llama Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren ser representantes de Jesús, hermano? El apóstol Pablo usa un texto cuando nos dice que somos embajadores de Cristo. Y usted ve que, por ejemplo, Bolivia tiene sus embajadores en Estados Unidos. ¿O alguien alguna vez ha vivido fuera de Bolivia? Levante la mano. ¿Nadie? ¿No ve? Tú has estado en Europa, hermano. Y allá has tenido que ir al consulado de Bolivia, a la embajada de Bolivia. ¿Y qué tienen en la embajada de Bolivia? A un boliviano que te ayuda a sacar trámites y que se demora más que los que se demoran aquí adentro. Esa es la embajada. Es un representante de esta nación allá en Europa. Y cuando el apóstol Pablo dice, ustedes son embajadores de Cristo, a la gente a veces no lo entiende el texto, pero cuando tú lo entiendes, es que este rey tan poderoso, tan grande, tan maravilloso, nos delega una autoridad y nos dice, represéntenme en la tierra. Represéntenme. Sean ustedes mi oficina consular en la tierra, que cuando la gente los vea a ustedes, me vea a mí. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dale fuertes palmas al que vive y reina para siempre. Ahora, ¿por qué tenemos que orar por nuestros gobernantes? Hemos leído en 2 Timoteo 2:2. Dile al que está a tu lado, porque te conviene orar, dile. ¿Por qué te conviene orar? Porque el texto dice, para que vivas quieta y reposadamente. ¿Te conviene vivir quietamente? ¿O quieres que cada vez haya bloqueo? Uy, pastor, a mí me encantan los bloqueos, dice. Yo canto aleluya cuando hay bloqueo. Cuando hay problemas a veces en la política, ¿te agrada o no te agrada? Es tremendo, por eso la Biblia dice, ora por los que están adelante. Porque si hay paz, esa paz te beneficia, en eso te beneficias. Por eso el resultado de tu oración te trae beneficio, en orar por quienes están adelante de nuestra nación. Proverbios 29:2, mira lo que dice. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Pero cuando hay impíos que dominan, el pueblo gime. Y usted dice, pastor, ¿y qué piensa Dios de la corrupción? Lo que Dios piensa de la corrupción es que la corrupción es pecado. Porque cualquier gobernante tiene que saber representar y ser la imagen a una nación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces por eso la Biblia dice, cuando los impíos están en el poder, el pueblo gime. ¿Y cuál debe ser nuestra oración? Sobre todo cuando llegan fechas de elecciones, hermanos. Nosotros deberíamos levantar cadenas de oración para que Dios ponga gobernantes. Porque la Biblia dice que Dios es quien pone y saca reyes. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Alabado sea el nombre de Jesús. Ageo 2:7, por favor. Ageo 2:7. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Este texto, hermano, es una profecía de los últimos tiempos. ¿Cuántos estuvieron estudiando Apocalipsis en el seminario? Yo les mostré profecías.
el mundo entero va a entrar en recesión económica, escuche bien, y el dólar tiene que caer. Eso es profecía bíblica. Cuando las monedas mundiales comiencen a caer, establecerán una sola moneda para gobernar todo el mundo. Entonces la gente estará desesperada por conseguir dinero, porque entrará el mundo en hambre. Esos son los jinetes que empiezan a soltarse en el Apocalipsis. ¿Y sabes lo que sucederá? Que la gente andará buscando la economía, y ahí es donde entra la profecía de Ageo. Dice, de aquí a poco yo haré temblar todas las naciones. ¿Y cómo las va a hacer temblar? Económicamente. Todas sus reservas, sus oros, no son nada delante de Dios. Sus bóvedas, sus bancos, sus billetes que imprimen, no son nada delante de Dios. Por eso Dios hará caer los poderes económicos en los días finales, para que la gente reconozca que Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Jesús. Y haré temblar a las naciones, y vendrá el deseado de las naciones. Tanto estará la gente en aflicción que la gente deseará a Jesús. Por eso dice el deseado de todas las naciones. Amén. Y mira lo que dice ahora, profecía para Israel: y llenaré de gloria esta casa. El 8 dice: mía es la plata y mío es el oro. ¿Quién lo dice? Jehová de los ejércitos. Entonces, aunque el mundo entre en una recesión de economía, te quiero decir algo. La Biblia dice que si tú obedeces la palabra y te mantienes en obediencia, para ti y para tu casa siempre habrá y nunca faltará. Eso es promesa de Dios, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Segunda de Crónicas 7:14. ¿Lo tenemos? Segunda de Crónicas 7:14. Mira lo que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Quiero que escuches esto, porque este mensaje no es para la gente que está allá afuera. No es para los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los que no conocen a Jesús. La gente natural, los que viven una vida sin saber que hay un Dios. Sino que este mensaje está afectando a la iglesia, a gente que es espiritual. ¿Cuántos son redimidos y lavados en la sangre de Jesús? Nacidos de nuevo. ¿Y qué es el mensaje que nos está afectando? Nos dice: si mi pueblo se humillare. ¿Y qué es lo que Dios está buscando para poder sanar nuestra tierra? Es la humillación de su pueblo. No quiere Dios que se humille la gente de allá afuera, porque eso tiene la mente dominada por el enemigo. Dios quiere que el pueblo afecte, porque la Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces la afectación, el reino que se establece en la tierra, comienza en la iglesia estableciéndose hacia afuera. Por eso Dios dice: si mi pueblo se humillare, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren su rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Repita conmigo: oraren, buscaren, convertirse. Son tres cosas que Dios está buscando del pueblo. ¿Qué está pidiendo Dios del pueblo? Oración, búsqueda, convertirse de corazón. Porque a veces, hermanos,
Tú ves que ahí afuera hay conflictos, tú ves que ahí afuera políticamente o socialmente hay problemas, pero a veces dentro de la iglesia hay problemas. ¿Y cuáles problemas? De personas que vienen a la iglesia y nunca se logran convertir de verdad. Entonces uno dice, si en la iglesia tenemos este problema, imagínate afuera. Si en la iglesia a veces nos afecta las cosas de la carne, imagínate afuera. Por eso el nivel de degradación de la sociedad. Alabado sea el nombre de Jesús, hermano. Y la Biblia dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Está hablando de la iglesia. Y ahora está hablando de afuera. Y sanaré su tierra. Cuando venían juicios al pueblo de Israel, te lo muestro por la Biblia, afectaba a toda la nación, conversos e inconversos. ¿Pero por qué venían los juicios? Porque Israel se volvía a la idolatría. ¿Y quién? Israel, el pueblo de Dios. Entonces ahí empezaban a venir los juicios. Cuando Israel se volcó a la idolatría, ellos decidieron desobedecer la voluntad de Dios. El gran hombre de Dios estaba recibiendo las tablas de la ley en el monte Sinaí. Bajando, los encuentra adorando un becerro de oro. Habían hecho fundir sus aretes, anillos, brazaletes, todo para construir un gran becerro de oro y adorarlo. Porque ellos dijeron, el siervo de Dios se fue al cerro, no va a bajar, hagamos una estatua para que adoremos. Porque venían con la mentalidad de Egipto. Y en Egipto se adoraba a otros dioses. Entonces, cuando Moisés ve esa escena, dice que él se compungió en su corazón a la raíz del pueblo de Israel que estaba idolatrando dioses ajenos. Y como consecuencia de ese pecado, Dios los hizo divagar durante 40 años. Un camino que deberían haber recorrido en 6 o 8 meses. Pero Dios les dijo, ahora por su desobediencia, por su idolatría, por su terquedad, por sus caprichos, van a caminar 40 años. Y vamos andando por el desierto. ¿Y sabes lo que Dios hizo en esos 40 años? Que toda esa generación antigua muera para con una nueva generación establecer un nuevo dominio, un nuevo reino. Entonces, aquí te afecta la palabra. Porque si realmente queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que afectar nuestra generación. Esta generación tiene que ser tocada por la palabra de Dios. Bolivia tiene que saber que hay un Dios en los cielos. Y hay muchas provincias, lugares que aún no se conoce la palabra de Dios y que aún no hay a lo mejor ni iglesias en provincias. Ahí está el desafío de nosotros: afectar, llegar, ir. Porque Dios nos dio la orden de ir por todo el mundo. Comienza primero la iglesia. ¿Qué cosa? Una sanidad. Comienzas a arrepentirte, comienzas a convertirte, comienzas a orar por esta nación. Y luego vamos a la acción. Luego vamos a caminar en fe, a tomar ciudades, a conquistar pueblos, a tomar lugares y a abrir nuevas iglesias por todo lugar donde Dios nos ponga. ¿Cuántos dicen amén? Ahora tomas esa palabra, tomas ese desafío. ¿Y qué tienes que hacer entonces? Orar, creer a Dios, humillarte, buscarle y convertirte de tus malos caminos. O sea, en otras palabras simples, Dios está demandando santidad de la iglesia. Una iglesia que sea ejemplo al mundo. Así puede afectar. Pero si la gente ve en nosotros y dice: ay, esos cristianos son mentirosos. Ay, esos cristianos son buenos para pelear, peleoneros. Uy, no, pues esos cristianos son chismosos. No estamos afectando. No estamos afectando. Más bien estamos pisoteando el nombre de Jesús delante de la gente impía. Pero cuando la iglesia vive en santidad, busca el rostro de Jesús, venimos a la oración, nos convertimos de nuestros malos caminos, entonces se cumple lo que dice Primera de Pedro: seremos carta leída al mundo.
Y sin predicar, la gente nos va a decir: oye, hermano, ¿quién eres tú? ¿A qué iglesia vas? Porque se nota que eres diferente. Algo diferente tienes. No reaccionas como la otra gente. No hablas lo que habla la otra gente. No tiras los mismos chistes de doble sentido que la otra gente. Algo diferente veo en ti. No sé qué te pasará. ¿Quién eres tú? Y vas a parecer marciano viviendo en Bolivia, de Marte. Pero sabes, cuando la palabra de Dios está en tu corazón, realmente afectas al que está a tu lado. Entonces ya no necesitas predicar tanto. Tus hechos van a empezar a predicar. Tus acciones van a empezar a predicar. Y con nuestros hechos, sin hablar una palabra, a lo mejor vamos a predicar más que estar parados 5 horas aquí enseñando. ¿Amén o no amén? Quiero que te pongas de pie en esta noche. Y quiero que tomemos esta palabra donde Dios nos dice: humíllate. Ora. Vamos a tener unos minutos de oración por Bolivia y por nuestros gobernantes. Y quiero pedirte, hermano Gustavo, que saques la bandera de Bolivia. Gloria a Jesús. ¿Cuántos queremos humillarnos en esta noche? ¿Cuántos queremos invocar el nombre de Jesús en esta noche? ¿Cuántos queremos buscar a Jesús con todo nuestro corazón y establecer el nombre de Jesús en Bolivia? Hermanos, Dios nos ha levantado en esta nación y Dios levantará Bolivia. ¿Cuántos dicen amén? Todo problema económico que ahorita Bolivia está enfrentando cesará en el nombre de Jesús. Dios tocará gobernantes, tocará los bancos centrales de esta nación. Dios algo va a proveer, algo va a hacer, moverá los ambientes en favor de esta nación. Diga un amén en esta noche y dele palmas de alabanza al Señor si usted lo está creyendo y lo está recibiendo ahí, en el nombre de Jesús. La oración nuestra tiene poder. Y en esa noche tomamos lo que dice Segunda de Crónicas: si mi pueblo se humillare y orare y pidieran perdón y se arrodillaren, entonces yo sanaré su tierra. Y hermanos, hermanas, necesitamos que Jesús sane Bolivia. Necesitamos que Jesús sane nuestra economía. Necesitamos que Jesús sane a las familias y que sane a Bolivia de la idolatría, de la hechicería, de la macumbería. Necesitamos que Jesús se establezca en nuestra nación. ¿Cuántos dicen amén? Dale palmas, dale palmas. Él vive para siempre. Por eso, mientras tomamos esta bandera, quiero que vengas aquí alrededor y dobles tus rodillas. Ven, ven, ven. Hagamos esto en fe en esta noche. Mientras adoramos al Señor un cántico y comenzamos a orar al Señor, y oremos, tengamos unos minutos de oración por Bolivia. Padre, en el nombre de Jesús, tú nos has traído a esta nación. Esta nación nos ha adoptado como hijos. Yo te pido, Señor, que bendigas Bolivia. Levanta con tu mano poderosa esta nación. Necesitamos que tú sanes nuestra economía, Señor. Necesitamos que tú sanes esta nación de tantos conflictos, a veces políticos que se levantan. El diablo ha querido destruir muchas veces esta nación, porque esta nación será una nación que afectará el mundo entero, con hombres y mujeres que irán a las naciones, Señor. Oh, cuando tú mirabas, Señor, a Belén, y tú dijiste en tu palabra: Belén, Éfrata, pequeña entre las naciones, pero de ti saldrá la luz que alumbrará el mundo entero. A lo mejor Bolivia es pequeña entre las naciones de alrededor. A lo mejor Bolivia
No es un país tan fuerte como otros económicamente. Pero de este lugar saldrá la luz que alumbrará al mundo entero, Señor. Tú levantarás misioneros y pastores de Bolivia a las naciones. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Hay presencia de Dios aquí. Clama por Bolivia. Clama por Bolivia en esa noche. No te detengas. Clama con tu voz en cuello. Si realmente amas esta nación, vamos a la presencia de Dios y digámosle: sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Sana nuestra nación. Toca, Señor, con tu presencia esta nación en el nombre de Jesús. Porque tenemos un motivo para seguir edificándonos. Te esperamos aquí en La Voz de Sion, el espacio donde compartes la palabra de Dios y fortaleces tu caminar espiritual. Hasta nuestro próximo encuentro en este mismo horario. Es un programa de la Iglesia Pentecostal en Bolivia. Misión Iglesia del Señor.